Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto volver a reunirnos esta vez con un tema muy interesante en el que vamos a recorrer todo un panorama completo de lo que vamos a tratar hoy. Es un tema muy interesante que es el de simbolismo, en el cual, para el cual quiero empezar con una frase, si me lo permiten, que tengo aquí a la mano y que me pareció muy interesante. Dice, los símbolos, en apariencia más simples, guardan verdades, guardan una enseñanza especial, una tradición que respetar y lecciones profundas que extraer. Entonces, este tema de hoy es el simbolismo. Vamos a hacer un recorrido general hasta llegar a entender el por qué nosotros en Iberoamérica, en este concepto de trabajo que estamos haciendo con el Reiki para Iberoamérica, tenemos una forma de pensar específica, un pensamiento muy propio y también símbolos muy propios, adecuados a nuestra propia cultura, a nuestras formas tradicionales de pensamiento. Para ello, como siempre, doy la bienvenida. Es una alegría estar otra vez aquí con el maestro Alfredo, el Hola, ¿cómo maestro José estás, Elvira? Luis Buenas tardes. y el maestro Nico desde Chile, el maestro Nico. Muy bien, vamos a Muchas empezar. gracias. Vamos Buenas a empezar. tardes. Buenas tardes. Por favor, vamos a empezar primero entendiendo qué es el lenguaje simbólico. Vamos a partir de ahí para poder entender lo demás. Muy bien, Eh, pues, si quieren de ustedes. a poner el desorden. De nuevo, buenas tardes, buenos días y buenas noches a quien nos ve. Eh, Vamos a partir de un concepto general que lo decía un filósofo hindú, y estoy tocando al filósofo hindú precisamente para partir de este mundo maravilloso de la India y el cual vamos a ir trayendo lentamente. Él dice que el simbolismo es el arte de pensar en imágenes, pero que en muchas de las ocasiones el hombre está perdido en cuanto a la interpretación del simbolismo cuando se mete a la civilización. El concepto del simbolismo, estamos hablando propiamente de lo que es el símbolo, y ese símbolo no está limitado propiamente a la imagen, sino que también el simbolismo puede ser poético, puede ser metafórico, puede ser ornamental, ¿sí? Sin embargo, el simbolismo extrae la imagen de la realidad del mundo simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que se encuentra en lo que decían los nórdicos, en el mundo intermedio, es decir, entre lo que es la parte conceptual de lo que es el símbolo y lo que es la parte de la realidad física. Así pues, el simbolismo es una exploración de lo profundo, es decir, más allá de lo que se considera como símbolo de las empresas, que pues vemos símbolos por todos lados, va más allá el concepto, en el caso de nosotros, a lo que es lo místico, la parte de la profundidad. Los tratados de antropología y de psicología profunda, como la obra de Piaget, de Choral, o incluso el trabajo profundo de Carl Jung, hacen un análisis profundo sobre lo que es el concepto de la alquimia, que si ustedes pueden analizar, no solamente estos grandes psicólogos y filósofos de la edad actual se meten exclusivamente a pensar lo que es el simbolismo desde el punto de vista psicológico, sino que se meten a lo alquímico, y al meternos al concepto del alquímico, hablan precisamente de la profundidad del concepto simbólico. Es pues el simbolismo, para concluir mi participación, es un laberinto que depende de conceptos y de la contemplación a través del tiempo. Y hay algunos ejemplos muy grandes de pensadores muy grandes, como son Mircea Eliade, René Guanon o Marcius Schneider, que nos hablan precisamente de lo que es el concepto simbólico en el ámbito de lo inimaginable y el concepto de lo que implica entender la profundidad. Claro, porque el símbolo es, más allá de una representación gráfica, contiene en sí mismo una lección que hay que extraer, una profunda enseñanza
que convoca a ir al adepto, al estudiante, a hacer un estudio profundo y que solo el estudiante de un área, como bien dice el maestro Alfredo, puede ser científica, artística, esotérica, pero el estudiante de esa área es el que va a entender lo que aquel símbolo le está indicando. Pero, por supuesto, se tiene que trabajar bajo un concepto de intuición, de una intuición amplificada, porque me parece a mí, no sé ustedes qué piensen, maestro Nico, maestro José Luis, pero me parece a mí que un símbolo se puede entender a través de la intuición, no de un razonamiento muy intelectual. Si partimos desde ese concepto, el símbolo no tiene un sentido. Si queremos explicarlo racionalmente, pierde su interés, pierde su esencia. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre esta parte de trabajar con símbolos de acuerdo a una cultura específica, que es la nuestra, en América, en Iberoamérica, con símbolos muy hechos a nuestra forma de pensar? ¿Cómo es que podemos acceder a esa enseñanza sagrada que se nos ha heredado desde la antigüedad y que debemos aprender a decodificar a través de estos símbolos que nos han dejado los ancestros? Maestro. Sí, bueno, hay que tener en claro que primero que nada tenemos que entender que el símbolo en sí es una entidad viva, es algo que nos va a liberar, que actúa de forma transformadora tanto de las energías tanto psíquicas como también de las energías espirituales. El símbolo siempre ha estado, nosotros solamente somos personas que lo descubrimos o lo redescubrimos, y que también hay que hacer la diferencia entre el símbolo, por ejemplo, y el signo, porque la gente tiende a confundir eso. En cambio, un signo, que puede ser el signo de paz, por ejemplo, es algo que está muerto, es algo que está congelado, algo que está estático. Si nosotros nos remontamos a la antigüedad, como decía Alfredo, podemos entender que el simbolismo ha estado presente desde la época, por ejemplo, de la megalítica, desde que ellos utilizaban la piedra como contacto directo, por ejemplo, como sagrado, viendo esta parte como algo simbólico. A esto ellos le llamaban, por ejemplo, el Saxorum Veneratium. Si también lo vemos como, por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis capítulo 18, versículo 11, si no me equivoco, por ejemplo, el sueño de Jacob, donde también hace necesariamente esta interpretación de la piedra como una pieza necesaria para comunicarse con Dios. Si bien el simbolismo que viene arraigado a nosotros como seres humanos desde la antigüedad, por ejemplo, el mejir, que eran estas piedras largas que se encontraban enterradas en la tierra, que formaban una especie de círculo ancestral alrededor de una piedra central, que simbolizaba más que nada como la unidad del uno con el todo. También el de Champ-Dolet en Gran Bretaña, el de Karnak en Francia, o incluso las piedras que la mayoría de las personas conocen como las de Stonehenge. También podemos nombrar las del dolmen, que estas se utilizaban ya como monumentos funerarios. En vez de estar paradas las piedras así, se utilizaban de esta forma. Que algunos decían que esas piedras, que eran los primeros símbolos que se pudieron descubrir e interpretar lo que realmente querían comunicar, no solamente eran monumentos funerarios, sino también que simbolizaban como altares para poder hacer algún tipo de ritual, como también lo hacían los antiguos, los celtas, y también, obviamente, como se ha utilizado en la cultura prehispánica, ¿sí? Sin lugar a dudas, las más grandes de los símbolos que nosotros encontramos de la antigüedad hacia ahora son las pirámides. No solamente las pirámides a nivel de Egipto, sino también las pirámides que están en América del Norte, sobre todo en México, en Guatemala, que tienen que ver con las culturas prehispánicas como los mayas, como los aztecas, donde ahí se iban interpretando y sacando diferentes figuras relacionadas con esto que nos lleva desde la antigüedad hasta el día de hoy relacionado con el símbolo. Claro, porque símbolo dentro de la jerarquía del lenguaje sagrado tiene su propio estatus, tiene su propio lugar. Entonces, cuando utilizamos símbolos, que en sí misma la palabra símbolo viene del latín, o una de sus acepciones es la del latín, symbolei, que significa unión, juntar, reunir, lo opuesto de diabolei, que significa romper. Entonces, estamos trabajando con lenguajes simbólicos que tienen una jerarquía dentro de la estructura sagrada de la comunicación
de las formas antiguas de pensamiento y que solamente el estudiante que logra reunir una serie de conocimientos puede interpretar. Más aún, no solo reunir, sino realizar, porque al final el estudio de un lenguaje simbólico como el que tenemos en América, como el que posteriormente checaremos también que tenemos, por ejemplo, en la Alianza de Reiki de México, un lenguaje simbólico que en sí mismo, si yo no entiendo algo, no puedo acceder a decodificarlo. Tengo que tener una serie de elementos de otras áreas para poder entender. Pero una vez que lo entendí, ¿de qué me sirve? Sí. El verdadero lenguaje simbólico es tan noble, por ahí dice un estudioso de esto, que en sí mismo permite que el alma capte la información sin pasar por el razonamiento. Entonces, si mi alma logra captar una información a través de un símbolo, mi siguiente tarea, ¿cuál será? La de realizarlo. ¿Cierto? Tenemos que hacer la realización. Maestra, de lo que estás diciendo, maestra. Entender el simbolismo realmente a profundidad implica una gran cultura, donde estén presentes muchas cosas, lo teológico, lo filosófico, lo místico, los números, la poesía, los bestiarios, los lapidiarios, incluso la ciencia de los sueños, los colores, la literatura profana, el folclore y sobre todo el concepto cultural de donde estás hablando. Yo no puedo hablar e interpretar en la simbología china porque yo no soy chino, ni puedo interpretar lo que quiere decir, por ejemplo, el concepto teológico del budismo o del shintoísmo, porque yo ni soy budista ni soy shintoísta, ¿sí? Es muy importante esto, e incluso hay que considerar lo pertinente dentro del mundo moderno, muy diferente a lo que es, por ejemplo, el mundo antiguo. No es lo mismo para Roma, para Grecia o para Japón antiguo, tratar de interpretar un símbolo en el concepto actual. Por eso es muy interesante analizar precisamente lo que en realidad quiere decir el simbolismo. Dice ¿cómo se llama? Un estudioso del simbolismo, el cual se conoce, se me va ahorita el nombre de este señor. Dice que los símbolos, las metáforas, las parábolas, las alegorías, los mitos y los ritos, ¿sí? Son una serie de directrices. Fíjate lo que está diciendo este señor. Es una serie de directrices y mapas de ruta. Ya lo decía por ahí en alguno de las entrevistas que hemos tenido que tuvimos con Yakuten Minamoto para tocar un punto de lo de Japón, que los símbolos del Reiki son así como las rueditas que le pones a la bicicleta para que no te puedes caer. Entonces, este otro investigador dice que son directrices, que son mapas de ruta, que si un hombre pudiera en realidad comprender a profundidad, y lo llevara a intuiciones muy profundas, inevitablemente habría un descubrimiento propio de lo que implica el concepto de la espiritualidad. Sí, maestro José Luis, por favor, ¿puedes enriquecer este punto? Sí, estaba escuchando a los maestros Alfredo, al maestro Nicolás, en cuanto al simbolismo, por ejemplo, de las piedras. Y yo estaba recordando y tenía por ahí algunas notas también de las frutas, de los vegetales. Y por ejemplo, sabemos el simbolismo tremendo que encierra una simple y sencilla manzana, ¿sí? Una manzana es una fuente de energía fundamental, ¿sí? Y podemos irnos también a la historia. La manzana es el primer fruto del que se habla en la Biblia, ¿sí? Cuando Adán y Eva que hacen el pecado original por la ingesta de una manzana. Posteriormente vemos en la historia a Guillermo Tell, ¿sí? Un gran libertador, que él pone una manzana sobre la cabeza de su hijo y lo atraviesa con una flecha, poniendo en peligro la vida del hijo si es que no tenía una buena puntería.
Después, un poquito más en la ciencia, Isaac Newton crea su ley de gravedad a través de la caída de una manzana, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, o queremos hablar de dinero, ¿en dónde se mueve mucho dinero? Pues en Nueva York, en la Gran Manzana, ¿sí? Si nos vamos a la música, ese grupo tan tremendo que hasta la fecha es oído por los jóvenes actuales, los Beatles, ¿sí? Su empresa que los grababa era una empresa llamada Apple, ¿sí? Después tenemos en la tecnología, ¿sí? Las grandes máquinas, las grandes computadoras son Apple. Si nos vamos al simbolismo, también Walt Disney, que era un gran iniciado, en todas sus películas, ¿sí? De alguna manera menciona a la manzana. Por ejemplo, el cuento de Blancanieves y los 7 enanos, ¿sí? Y la dichosa manzana. Pero los 7 enanos, ¿qué representa Blancanieves y qué representan los 7 enanos? Los 7 chakras, donde el primer chakra es Tontín, el último es Dog, en fin, o sea, la manzana es un simbolismo viviente, ¿sí? Si nosotros cortamos una manzana de manera diagonal, ¿qué vamos a encontrar al abrir la manzana? Encontramos la vagina de la mujer, sí, que es el centro solar de la mujer, que es de donde proviene la vida, ¿sí? Y si la cortamos de manera horizontal, la abrimos, encontramos una estrella de 5 puntas. Ese 5 es la representación simbólica del hombre, sus piernas, sus brazos, su cabeza mirando hacia el cielo, ¿sí? Entonces, ese primer símbolo, la manzana, que nos ha acompañado a través de la historia. Muy bien. Yo quiero comentar, perdón que interrumpa, porque ya saben, ya me conocen, soy muy interrumpivo. De lo que estás diciendo, maestro José Luis, lo que a profundidad, hay un sociólogo, filósofo, y bueno, es un señor que conoce mucho, Mircea Eliade, dice que las manifestaciones de lo sagrado, lo misterioso, lo mágico y lo fascinante se expresa siempre en símbolos, en mitos y en ritos. Entonces te puedes imaginar lo que tú estás diciendo según Mircea Eliade. Lo que tú estás hablando es precisamente que todo el cuerpo humano, que todo el concepto del pensamiento místico del bien y del mal está representada en este simbolismo muy, muy interesante, José Luis. Es muy importante lo que tú estás diciendo y que la gente entienda no solamente el concepto superficial del símbolo o el concepto que le meten, porque yo, por ejemplo, la cruz no solamente es el concepto de lo que significa en el cristianismo, la cruz tiene todo un significado profundo de las diferentes corrientes y culturas que fueron utilizando la cruz, los egipcios, los babilónicos, Grecia, por ejemplo, para los romanos significaba la muerte de lo peor de la sociedad, ahí crucificaban, ahí mataban horrorizaban al concepto de un ladrón, de un asesino. En el caso de nosotros, la cruz significa, pues podemos hacer de un libro, de la cruz, 20 libros. ¿Se acuerdan ustedes de un amigo que tuvimos, el doctor Vela, que acaba de ir a la casa del padre hace poco? Él decía que en una ocasión, lo contaba a nivel de cuento del simbolismo, que en una ocasión se apareció el ser oscuro a una persona, y entonces esa persona le sacó una cruz, pero se lo sacó con lo que decía la maestra Elvira, con mucha fuerza, con mucha intuición, con mucha veneración, y el oscuro se hizo para atrás y le dijo: no es la tecata la que te salva, sino tu fe. Entonces es muy importante el concepto de lo que quiere decir el símbolo adentro, de lo que en realidad interpretamos con el símbolo. En el caso del Reiki, todavía no me voy a meter ese tema, pero lo voy a comentar. No basta poner el chokurei y decir, pues hay que el símbolo actúe por él solo,
sino qué significa ese significado profundo del chokurei, así como lo dejó el doctor. No es tu tecata que implica la madera, no es la madera la que te salva, sino tu fe. Tiene un significado místico, profundo, teológico, filosófico, religioso, y entonces no es tan superficial poder interpretar un símbolo, maestro Elvira, maestro José Luis, maestro. Y es que considero que lo más importante aquí en el manejo del lenguaje simbólico es no dejar que el símbolo te maneje a ti, sino que tú sepas manejar el símbolo con pleno conocimiento de causa, porque puede darse el caso que estés haciendo cosas no correctas, utilizando símbolos sin saber la razón, sin saber las formas adecuadas a lo que quieres manejar de energía. Como decía el maestro Nico, son entidades vivas, digámoslo así, que convocan energía. Si tú no lo sabes utilizar, el símbolo te puede utilizar a ti, te puede llevar a donde no quieres. Es ahí la delicadeza del conocimiento que se tiene que hacer en este manejo simbólico. También sobre lo que decía el maestro José Luis, me acordé que incluso las esferas de la cábala, de los sefirots, los 10 sefirots, también son manzanas. En realidad, está, por ejemplo, a la manzana como un elemento simbólico que ha venido desde la antigüedad, desde la tradición europea o judía, o en la cábala, podemos entender perfectamente por qué son las 10 esferas, los 10 sefirot, y qué implica cada uno desde un conocimiento muy, muy profundo. Entonces, aquí nosotros, en este recorrido que estamos haciendo de un trabajo energético como es el Reiki, en el cual manejamos símbolos, tenemos que entender que hay una enorme responsabilidad en el trabajo de este lenguaje simbólico y entenderlo por qué. Y nos queda más accesible a nosotros, que estamos formados en esta tradición judeocristiana, entender el lenguaje simbólico para Iberoamérica, para América también. Entonces, creo que podemos... Yo te voy a volver a interrumpir porque estás diciendo cosas fabulosas, Elvira. Hay un filósofo, una persona que conoce mucho de esto, que es Guital Perry, que él muere en el 2005. Él decía exactamente lo que tú estás diciendo, Elvira. Un símbolo privado de su fuente espiritual y privado del sabor del otro mundo se convierte en un residuo con el olor de la descomposición psíquica o el hedor de la idolatría. Eso es lo que dice este señor. Y entonces es muy, muy significativo de lo que tú estás diciendo, Elvira, porque el símbolo no es un juego. El símbolo en realidad profundo, filosófico, místico, esotérico, que nosotros utilizamos como símbolo de poder, como llave de poder para convocar la energía, en el caso de nosotros de los reikistas, no puede ser visto ni desde la idolatría, ni desde el punto de vista de quitarle lo profundo de la sabiduría, Elvira, maestra Elvira. Así es. ¿Quieres ahondar en esto, Nico, por favor? Claro, efectivamente nosotros tenemos que tratar de hacer entender que el simbolismo, si bien viene de la antigüedad, o como decía el maestro José Luis, que de una mano, me acordé de lo que de referente a la manzana, por ejemplo, de Platón, que también representaba lo que era el amor, ¿cierto? La manzana, por algo dice él, te tiro la manzana y si estás dispuesto a amarme, tómalo y comparte tu infancia conmigo. Entonces, en realidad lo que estamos hablando es de que como algo que es dinámico, que está vivo, efectivamente tiene una influencia energética y de trabajo con nosotros, no solamente a nivel ya sea del Reiki, sino a nivel general de todo lo que nosotros hacemos diariamente. Solamente hay que mirar un poco más de lo que uno está mirando cotidianamente, ¿ya? Porque también los colores tienen su propio significado simbólico, una cruz, o la iconografía católica, la iconografía, ¿cierto?, de ortodoxa, etcétera. Todo hay un trasfondo simbólico detrás que no es que se esconda, sino más bien como que se deja para que la gente lo pueda encontrar,
Son, como se dice, el que busca va a encontrar. Si nosotros somos buscadores de la verdad o buscadores del conocimiento, podemos llegar a encontrar este tipo de interpretación y todo lo que conlleva la simbología en sí. Si bien dentro del Reiki, que ahí lo vamos a ir viendo, va desde el antiguo Japón, ¿cierto? Como del Shingon, como también del Chugendo, que se habla relacionadamente que el primer símbolo que ellos más interpretaban a través de los ninjas, por ejemplo, era el fuego. El fuego considerado como un símbolo sagrado, como un símbolo de purificación energética, porque lo activaban y también obviamente hacían vibrar energéticamente. Por eso hasta el día de hoy el fuego sigue utilizándose, por ejemplo, para eliminar energías negativas, para consagrar lugares, para poder bendecir también lugares, y obviamente del simple hecho del fuego, de la llama, de una vela que nosotros prendemos, hasta una simple fogata o reunión de amigos que tenemos. También hay algo simbólico que hay en el trasfondo detrás de eso. Así es, porque el símbolo nos permite conectar una manifestación externa con lo que realmente, con lo profundo, con lo esotérico, con lo que está escondido atrás de esa realidad. Pero ¿cómo acceder a esa información? No nos la dejan tan fácil, porque entonces no tendría ningún sentido el estudiar profundamente una ciencia, un arte. Los grandes maestros desde la antigüedad siempre han transmitido a sus discípulos a través de símbolos, desde una obra de arte hasta una investigación científica, les van transmitiendo información poco a poco hasta que el discípulo, el alumno, puede ir entendiendo cada vez más y comprendiendo lo que a través de ese lenguaje velado se le está enseñando. Esto requiere entonces un camino de disciplina. Entender el manejo de los símbolos requiere un trabajo cotidiano, consciente, y requiere disciplina para poder, lo que yo decía, que me parece muy importante, para poder nosotros utilizar el símbolo y no sea este el que nos maneje a nosotros. Me recordé también ahorita de, por ejemplo, la cruz que mencionaba el maestro Alfredo. También las cruces han venido evolucionando de acuerdo a las eras precesionales que se han dado. Tenemos ahora la cruz del Aquarius, que son 4 brazos en equilibrio, con un centro, 4 fuerzas, aire, agua, fuego, tierra, con una quinta esencia en el centro, el éter. Y esta cruz acuariana tiene una simbología muy distinta a la cruz pisciana, en la que hay un madero vertical y uno horizontal, en el que la línea vertical simboliza el espíritu y la línea horizontal significa la materia. La materia sobre el espíritu para una era pisciana antigua, una era de oscuridad, de sufrimiento, y ahora una era de equilibrio de las 4 fuerzas de la naturaleza transmutadas en una quinta esencia. Entonces, cuando observamos un elemento, cuando portamos en nuestro propio cuerpo un elemento, hay que entender qué estamos haciendo. Esto, por ejemplo, me remite a pensar un poquitín en los tatuajes que ahora se hace la gente. ¿Qué puedes decirnos, maestro José Luis, sobre, por ejemplo, los tatuajes? Si tienen una razón o no. Bueno, en realidad los tatuajes antiguos, los que usaban la gente antigua, no nada más de América, de otros países también, pues son ritualísticos y tienen una razón de ser, ¿sí? Y se grababan a través de una ceremonia. Ahora los tatuajes nuevos que no saben ni qué son y que no tienen ninguna ritualística más que pagarle a la persona que me lo va a hacer, pues no conlleva nada, ¿sí? Nuestros antiguos se grababan, se tatuaban o simplemente se pintaban, pues para ir a la guerra, para que los protegieran, ¿sí? Ahorita que estamos hablando de todo esto, me acuerdo también, por ejemplo, la suástica, ¿sí? Cuando tú dices que el símbolo puede generar, trabajar para mí o yo trabajar para él. La suástica es un símbolo de mucho poder y lo vemos. Hitler lo utilizó a la inversa,
¿sí? Y recordemos todo el poder que le dio esa suástica inversa a él. Manejó masas, manejó niños, manejó jóvenes, nos llevó a una guerra tremenda, ¿sí? Y nada más de invertir ese simbolismo, ¿sí? Y en cuanto, por ejemplo, a la cruz, también estaba recordando ahorita, pues la cruz mexica, que no es más que un saludo a los 4 rumbos, ¿sí? Es una cruz de brazos iguales, en donde se saluda a cada uno de los guardianes de los rumbos, empezando por el oriente, da uno toda la vuelta al oeste, posteriormente al norte, luego al sur, al centro y arriba, ¿sí? De esa cruz acuariana de 4 brazos, con uno en el centro, pues los antiguos mexicanos era a los 4 rumbos, a la tierra y al sol. Entonces, maestro Alfredo, ¿significa esto que hay un simbolismo especial para cada cultura? ¿Uno especial para América, por ejemplo? Yo quiero comentar algo que dice Eric Fromm, no lo digo yo. Hay 3 tipos de símbolos. El primer símbolo es el símbolo convencional. Constituye una conexión constante, por ejemplo, los símbolos de la industria, de cualquier industria. Segundo símbolo es el accidental, que es causal, en un momento determinado aparece, y el símbolo al cual vamos a ir entrando propiamente para empezar a entrar al concepto del símbolo Reiki, es lo que le llamamos el símbolo universal. Es el que representa la existencia de la relación que existe entre el símbolo y lo que representa, aunque no representa la misma intensidad de la misma vida. El símbolo es el que posee ese concepto del conocimiento y representa algo mucho más grande. Por eso nosotros en Reiki Zen le llamamos símbolos universales a los símbolos del Reiki Usui, porque nosotros lo vemos de una manera donde lo podemos interpretar para el concepto no solamente de un pensamiento japonés, el cual ahorita vamos a platicar, porque para nosotros nada significa el emperador, por el Chokurei, ¿sí? Para nosotros no significa el concepto del dios Budamida en el concepto de nuestra cultura. Sin embargo, sí los tomamos porque vamos a traer ese concepto de la energía representativa de la corriente básica del Reiki hacia el concepto de ir interpretando el mundo desde la parte de Iberoamérica. A lo mejor el maestro Nicolás nos pudiera ir manifestando un poco más de esas interpretaciones de los símbolos universales para nosotros, que son propiamente los japoneses. Claro, nosotros tenemos que entender que obviamente desde el descubrimiento de lo que es el despertar, ¿cierto?, de Mikao Usui en adelante con lo que tiene que ver con el simbolismo, el simple hecho, por ejemplo, si tú te fijas en el ideograma de la palabra Reiki en sí, que es un kanji japonés, ¿cierto?, que Reiki, pues Rei significa todo y Ki, que está denominado con la naturaleza, con la fuerza, desde ahí ya parte este ideograma como un símbolo interpretativo que tiene que ver con lo superior, conectado con lo inferior, o con lo terrestre, o el espíritu con la materia. Entonces hay ahí una primera interpretación simbólica que se les da a los alumnos a nivel general de Reiki, nivel 1, o de Reiki tradicional, o del tibetano, etcétera, dependiendo de la corriente, para que la gente empiece ya a interiorizar con lo que es la filosofía del simbolismo. De ahí parte luego, cuando uno ya está en un nivel un poquito más avanzado, empieza a conocer lo que es el sistema energético, ¿sí?, del cuerpo, también de las terapias de Reiki, comienza a ver lo que nosotros denominamos obviamente símbolos universales, que son, como tú decías, maestro Alfredo, relacionados con los primeros 3 símbolos de Reiki, que son los más conocidos, como el Chokurei, el Seiheki, el Honsa Chesonen, que cada uno tiene un significado diferente y se ocupa para
una vibración distinta en la persona. ¿Por qué? Porque así estos símbolos pasan a ser universales, porque efectivamente el Reiki japonés los tiene integrados, pero también los toma cuando se occidentaliza el Reiki y pasa a América. Entonces, el Reiki japonés, ya sea el Jikiden, el Reiki Ho, etcétera, los va a tener como ellos, y por eso esos símbolos, por ejemplo, esto está dentro de lo que es la cultura rosa del Reiki. Bárbara Rey, ella trató de, por ejemplo, de inscribir los símbolos de Reiki a nombre de ella. Y en Estados Unidos le dijeron que efectivamente no se podía porque estos símbolos no vienen de ella no los creó, y efectivamente son considerados como símbolos universales. Por eso yo, por ejemplo, como Nicolás, no podría ir a inscribir, por ejemplo, el Chokurei a nombre mío. No se puede. ¿Por qué? Por eso son considerados universales, porque trabajan generando también una cierta vibración específica, ya sea en Oriente como también en Occidente, cada uno de ellos. Sí, esa representación, Nico, es muy significativa. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del Chokurei, que es el primer símbolo que representan, pues significa toda una cultura. Hay alguien que dice que es el espíritu puro, alguien dice que es el concepto del orden y mandato del emperador, otros dicen que el kanji viene precisamente del concepto de la China, y otros dicen que viene de otros elementos japoneses. Entonces, cuando Mikao Usui toma estos símbolos, él tiene todo un pensamiento, y lo sabemos, del concepto del budismo esotérico. Por eso se va al monte Kurama y empieza a integrar estos símbolos, les pone, los adecúa a una forma de su escuela, pero retoma todos estos símbolos universales y entonces le da un significado muy propio a cada uno de ellos. Por ejemplo, en los estudios de Frank Arjava, hay un libro que se llama Esto es Reiki. Frank Arjava tiene una interpretación muy especial del concepto, por ejemplo, del Seiheki. El Seiheki dice, bueno, en realidad es un símbolo más viejo, es un símbolo arcaico que se toma de otras culturas, y entonces lo retoma y es tomado para él. Por eso se dice, muchos investigadores profundos, más allá de Jean Piquer, que también tiene una serie de estudios interesantes con los símbolos, o de Frank Arjava, hay otros que dicen, no, es que esto viene del budismo chino, esto viene de un concepto todavía más profundo, y en realidad dicen los estudiosos que realmente hay dos símbolos fundamentales e universales, que es el Chokurei y el Seiheki, y luego ya Mikao Usui le da una serie de características. Por eso tiene características propias de los kanjis japoneses, los otros dos símbolos que él forma, y por eso nosotros le llamamos universales. Incluso consideramos los de Mikao Usui como universales por el significado profundo que tiene dentro del propio Reiki. No sé, maestro Nicolás, si esto es así. Efectivamente, depende también obviamente de las investigaciones que se han hecho relacionadas con todo lo que tiene que ver con el simbolismo que hay detrás del Reiki en sí. Por ejemplo, volviendo y tomando lo que dijo el maestro José Luis y también la maestra Elvira, que dijo que era difícil que uno buscara o el conocimiento de la simbología estuviese a la mano. Tal como dice la Biblia, ¿cierto? En Mateo 7:8, busca y encontrarás, para cualquiera. Y es lo que yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos, porque a veces tengo alumnos que tienen acá, se tatúan, como dijo el maestro José Luis, por ejemplo, el Chokurei. Pero yo le digo, ¿por qué te tatuaste eso? ¿Y qué significado tiene? ¿O cuál es el simbolismo que esconde en sí ese tatuaje? No, es que no sé lo que quiere decir. ¿Por qué? Entonces, claro, a uno dentro de un tatuaje, por ejemplo, que es simple, ya sea desde que se ocupa ahora como algo moderno que uno se puede hacer constantemente, hay que buscar también el significado de lo que está escondido en ese símbolo de ese tatuaje. Por ejemplo, un mandala. Si yo me tatúo un mandala, la gente me dice, no, yo es porque es bonito. Pero resulta que si tú eres una persona calmada, tranquila, te tatúas un mandala, el mandala te va a tranquilizar mucho más.
entonces te va a bajar energéticamente. En cambio, un yantra, que es lo que necesita una persona que es muy callada, muy tranquila, debería tatuarse, por ejemplo, un yantra que lo va a ayudar a activar. El chokurei, si tú te lo tatúas, aunque no lo actives, como es un símbolo esto de Reiki, como es un símbolo dinámico que tiene vida, también te va a acelerar más. Entonces, si tú ya eres acelerado y más encima te tatúas un chokurei, por ejemplo, que te va a acelerar mucho más, entonces va a andar por la vida demasiado rápido. ¿Por qué? Porque la gente no busca el correcto significado de lo que está buscando. Una vez hizo acá en Chile un reportaje en televisión relacionado con los distintos kanjis que había, por ejemplo, en los tatuajes, que la gente se dibujaba. Y fueron a estos locales donde están los tatuajes y los kanji, y cada uno, supongamos, uno significaba pureza y amor, energía y vitalidad, y lo vieron con un embajador de China, y el embajador chino decía, aquí no dice absolutamente nada. Entonces todos quedaron así, pero ¿cómo si esto viene de allá? No, es que el tatuador después dice, no, es que nosotros lo encontramos en internet y ese era el significado. Y la gente se lo estaba haciendo y efectivamente no tenía ni un significado. Entonces, desde ese punto de vista de la simbología, hay que buscar el correcto significado también de lo que está diciendo los investigadores relacionados con los símbolos originarios del Reiki. También hay otra investigación que también lo dan a conocer en Reiki Sean para que el que estudia Reiki Sean, que efectivamente los símbolos vienen, efectivamente el chokurei podría desprenderse de lo que es de los monjes Teita, de los primeros símbolos que ellos trabajaban, que son mucho más antiguos incluso que Mikao Usui. Entonces podríamos decir también que Mikao Usui tomó de eso cuando empezó a trabajar con los símbolos. ¿Sí? Eso es muy interesante. Fíjate, yo ya estoy quitándole la palabra a nuestra conductora. Hay algo bien interesante que nosotros decimos. Por ejemplo, hay un investigador alemán, Walter Andrei, o Andrei, como se quiera pronunciar, dice que los símbolos aparecen y desaparecen. Recuerden lo que ustedes dicen, lo que hemos dicho de nuestra historia del Reiki, que en algunas ocasiones se ha dormido y otras no se ha perdido, se ha dormido y luego vuelve a salir. Bueno, pues este investigador, Walter Andrei, es un alemán, un arqueólogo alemán, que hizo algunos estudios de simbolismo de Babilonia, de Asiria, y luego llegó a ser el director de la Universidad de Berlín. Dice que, bueno, estos símbolos aparecen y desaparecen conforme el concepto de los milenios y lo que la cultura significa. Entonces, el concepto del simbolismo profundo, real, es eterno. No es solamente que yo lo crea, sino que tiene un simbolismo, y esto lo tenemos que tener en cuenta como la parte mística, y a lo mejor me atrevo a decir que sagrada, la cual tenemos que respetar. Por eso, maestros, a veces se decía en la antigüedad que los símbolos, bueno, la parte, como dice a veces Nicolás, la parte castrante de la enseñanza japonesa era: no escribas ningún símbolo, conócelo y apréndetelo. Era como hace unos 10 años lo enseñaban los maestros, o sea, no lo podía escribir, ni siquiera podía aparecer, porque era una falta de respeto al concepto del simbolismo profundo, a nivel de que se hace el internet y que aparece la mayoría de la difusión del Reiki. Bueno, va armándose, pero sí hay que tener cuidado y respeto y estudiar a profundidad los símbolos. No solamente, como lo dice el maestro Nicolás, leer a un investigador. Tenemos que leer a muchos investigadores y sacar lo importante, porque los investigadores se casan con su idea, y el investigador trae su propio bagaje cultural, trae su propio bagaje de conocimientos, trae su propio bagaje de filosofía, y entonces trata de encuadrarlo en un elemento como él lo puede interpretar. No es lo mismo lo que tú puedes leer de un investigador y lo que puedes leer de otro investigador. Son diferentes. Yo creo que tenemos que trascender el concepto de la interpretación humana al concepto de la interpretación profunda, maestra Elvira. ¿Cómo ves? Sí, y también tenemos que entender algo que también me encontré por aquí, que dice: los que guían en el camino iniciático deben sobre todo emplear la simbología, pero como bien lo dice el maestro Alfredo, no la simbología a su propio gusto, a su propia interpretación. Me parece que hay reglas, por llamarle así reglas, de las escuelas iniciáticas, de todas las escuelas de sabiduría,
reglas para la interpretación de los símbolos. No se trata de que cada quien lo interprete como le dé su gana. Se trata de que hay que ir al conocimiento de esa escuela para poder entender y luego transmitir. Así que los que de alguna manera estamos o están dentro de la enseñanza de una escuela que ocupa símbolos, que en general todas las escuelas de conocimiento de la humanidad ocupan símbolos, tienen que entender reglas que la interpretación de ese símbolo exige. No está al contentillo de cada uno, porque entonces es lo que pasa, se hace una desvirtuación total y se hace un manejo totalmente inconsciente e ignorante, como dice el maestro Nicolás, de los símbolos tatuados en el pelo, en la nuca, en la frente, sin ningún sentido. Entonces, la escuela Reiki, la escuela SEA, la escuela a la que nosotros pertenecemos, es muy cuidadosa en este uso y manejo de los símbolos y vamos poco a poco en cada grado, a partir del segundo grado, incorporando símbolos, entendiendo la profunda responsabilidad que implica el uso de ellos. Creo que así es como se debe avanzar en el camino, paso a paso, a medida que el estudiante entiende un poquito más, el maestro tiene la obligación de darle más información y símbolos nuevos con más fuerza cada vez para que él llegue a la realización de la enseñanza en su totalidad, en la búsqueda de esa verdad que todos estamos tratando de hacer. No sé si quieran comentar. Para acotar también lo que decía maestra Elvira, efectivamente, o sea, en Reiki Sean se profundiza, sobre todo en el nivel 2 en adelante, símbolo por símbolo y cómo se trabaja cada uno de ellos, porque eso también hay que ver la importancia del trabajo y la vibración que se va generando. Y sin entrar en polémica, obviamente por eso la simbología y las iniciaciones en las escuelas iniciáticas tiene que ser presencial, porque ahí hay un toque, ¿cierto?, entre el maestro y el alumno, y aparte de eso está la entrega simbólica de cada vibración, de cada símbolo en la iniciación. Por eso no puede ser una iniciación, por ejemplo, online, porque simbólicamente, ¿cómo yo te entrego a ti el símbolo online? No se puede, ¿cierto? Sin ahondar en ese tema de lo que es iniciaciones, sean online o presenciales, sino para que se pueda empezar a entender efectivamente por qué se deben hacer de esa forma, porque estamos trabajando con la vibración, con la energía, tal como decía en la entrevista anterior el doctor Ocaranza, si no me equivoco el apellido, que también hablaba efectivamente de la vibración energética a través de la biofísica, efectivamente por lo mismo, porque hay un movimiento energético y nosotros también generamos ese movimiento energético. Por eso es importante en el nivel 2 de Reiki Sean, cómo se trabaja por varios meses la profundidad y darle la vibración correspondiente para que el alumno aprenda efectivamente cómo se utiliza cada símbolo. No solamente con la tinta china, ¿cierto? Por eso los símbolos son casi todos en negro, sino también a través de la vibración de los colores se pueden también utilizar la simbología de Reiki. Fíjate, algo que dices importante, Nico. A lo mejor voy a cometer una ofensa para muchos. No se trata si el rasgo del símbolo se escribe a la izquierda o a la derecha, o para arriba o para abajo, porque no es propiamente el kanji lo que queremos escribir. Es una interpretación profunda de la fortaleza y el misticismo energético que hay adentro. ¿Qué te ganas con escribir un kanji perfectamente de izquierda, derecha, de arriba, abajo, y con una serie de movimientos que utilizan los pinceles orientales, si no le vas a dar la interpretación profunda? Solamente le vas a dar una interpretación superficial, ¿sí? Entonces, no va por ahí, no va por ahí. No son talismanes, los símbolos no son talismanes, no podemos ser como talismanes. Como igual la cruz no la podemos traer de talismán. Son circunstancias totalmente diferentes. Tenemos que profundizar en el significado de la fortaleza que le da el misticismo y la espiritualidad. No sé, maestro José Luis, si estoy base a lo que tú también has estudiado de otras escuelas. No, definitivamente es así. Recordando un poquito lo que tú comentabas de los tipos de símbolos, ¿sí? Los convencionales, los accidentales y los universales. ¿Por qué un símbolo se hace universal? Pues porque ese símbolo va
teniendo vida propia, ¿sí? Y de alguna manera ese símbolo lleva, aunque lleve una intención determinada, en este caso del reikista, pues ya el símbolo en sí ya lleva su propia vibración. Como tú dices, o como decía el maestro Nicolás, con tinta china es negro, pues bueno, sí, pero nosotros en Reiki Sean le añadimos color a cada uno de los símbolos para una determinada intención que es lo que vamos manejando. Sí, entonces hay que tener en cuenta principalmente eso, que los símbolos universales han nacido y se han mantenido a través del tiempo, a través del espacio, ¿sí? Y con una vibración propia para algo determinado. Sí, y me parece muy interesante que la alianza a la cual nosotros pertenecemos tenga también toda una simbología en su sentido más profundo, que le voy a pedir al maestro Nico, no sé si sea posible que veamos el emblema de la alianza. Nico, que lo tienes por ahí. Ahí está. Y el estudio profundo que nos requiere el entendimiento de este emblema es muy sagrado, muy serio, y bueno, entonces esto también nos queda claro para entender que pertenecemos a una escuela que está plenamente sustentada, como muchas otras, y que queremos siempre que el trabajo que se realice sea profundo, sea con un desarrollo de conocimientos amplificado con la intuición y con un sentido de responsabilidad enorme, porque, como hemos dicho, los símbolos son el lenguaje de los dioses, es un lenguaje sagrado, no podemos jugar con eso, tenemos que ser muy respetuosos, y por ahí también hay una frase que dice, ante la duda el sabio se abstiene por un tiempo. Mejor esperar si no entiendo bien, porque puedo meterme en cosas que no conozco, en situaciones que no me van a ser gratas después, y entonces tengo que ser muy respetuoso y consciente, y ahí la tarea de los que enseñan estas áreas, estas escuelas, ¿no? La gran responsabilidad de enseñar a sus alumnos para que poco a poco ellos lleguen a la realización de la enseñanza a través del lenguaje simbólico. Cuando entendemos un símbolo es porque ya realizamos toda la enseñanza que está atrás de él, entonces eso nos indica que realmente estamos llevando un avance en el camino, en esta búsqueda de la verdad. Por eso yo creo que vamos a hacer un siguiente programa, pero con iniciaciones de tradición, para que se entienda, como lo dice el maestro Nicolás, por qué nosotros no damos la iniciación online o a distancia. Y es un significado místico y profundo, y no estoy hablando de que no nos metamos con física cuántica y que no nos metamos, no es un proceso, no es un proceso de iniciación desde el punto de vista de que yo quiera racionalizar la iniciación. Las iniciaciones no se racionalizan, las iniciaciones se reciben con muchísimo amor, como se reciben los símbolos, como lo dice el maestro Nicolás o el maestro José Luis, porque es a profundidad, maestra Elvira. Ajá, adelante. Así Nico. que la maestra Elvira, que como nos estaba diciendo, obviamente los símbolos, volviendo atrás, los símbolos que son espirituales, que es algo de la divinidad entregada, por ejemplo, en el sistema de Reiki Sean, podemos encontrar en el libro de terapias más de 200 símbolos distintos de trabajo, que son efectivamente para todo aquel que estudia exactamente Reiki Sean como un sistema. Y obviamente, claro, primera y segunda edición. Efectivamente, nosotros vamos a trabajar con diferentes símbolos que a la vez no son inventados por el autor o por un grupo cerrado, por ejemplo, de terapeutas. Son entregados por la divinidad porque tienen una vibración diferente y se trabajan de cierta forma específica, aparte de los símbolos obviamente universales. Ya en el tema 3 del diplomado del nivel 1, por ejemplo, que uno puede encontrar allá en Guanajuato y pronto acá en Santiago de Chile, nosotros empezamos a trabajar la simbología
desde enseñándole al alumno de, por ejemplo, como mostré anteriormente, el emblema en adelante. Porque el emblema conlleva efectivamente ciertos símbolos para que el alumno comience ya a interiorizarse efectivamente con lo que es la simbología, sin entrar de lleno lo que es en sí a la simbología Reiki ya en el nivel 2. Pero por ejemplo podemos encontrar el arpa, que representa obviamente lo que es la vida del universo, la luna y la estrella, que va a potencializar lo que es la mente, le corresponder al equilibrio, ¿cierto? La vela, que también obviamente uno se interpreta como la paz espiritual, etcétera, entre otros símbolos que están escondidos en el propio emblema, que todo el alumno que comience con Reiki Sean va a darse cuenta que efectivamente, como escuela iniciática que somos, estamos trabajando con la simbología desde la primera clase en adelante, sin que el alumno se dé cuenta. Así que con eso, porque después, a medida que va descubriendo, el propio alumno se va dando cuenta que efectivamente como escuela iniciática le estamos entregando una enseñanza con una base más profunda de lo que la persona está buscando en realidad. Vuelvo a repetir, Mateo 7:8, busca y encontrarás, y creo que en el sistema Reiki Sean uno puede encontrar mucho más de lo que estaba buscando. Sí, me gustaría terminar, si lo tienen a bien, con esta frase que dice: acostumbrarse a una expresión de síntesis y de símbolos es realizar en sí misma ya un conjunto de enseñanzas. Maestro Alfredo. Pues hay mucho que hablar. El simbolismo de Reiki Sean es un simbolismo entregado, como lo decía el maestro Nicolás, y por eso nosotros tenemos que hablar desde la cultura de Iberoamérica. Nosotros no podemos hablar desde la cultura, ¿sí? Nosotros no podemos hablar en japonés, ni dirigirnos en japonés, ni entender el concepto del budismo. Nosotros, no porque no podamos, lo podemos estudiar, pero no nacimos con eso, porque también es importante vivir desde el nacimiento con esa cultura para poder entender a profundidad y saber qué es lo que estamos diciendo. El maestro Nicolás muy pronto dará el diplomado en Chile y esperemos que haya una receptividad de todo este conocimiento que está hecho para Iberoamérica. Maestra Elvira, maestro José Luis, maestro Nicolás, gracias por estar con nosotros. Muy bien, los invitamos también aquí en Guanajuato a un próximo diplomado, un primer nivel, en donde empezaremos a caminar por este sendero maravilloso que es el trabajo con la energía universal que la divinidad tiene a bien poner para la sanación de todos, porque creo que todos hemos estado necesitando esta nueva forma de vivir en salud, en armonía. Muchas gracias a todos, maestro José Luis, Nico, maestro Alfredo. Gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente y esperamos que también allá cada vez las personas y los interesados que buscan, los buscadores sobre todo, puedan encontrar lo que siempre, lo que están buscando y obviamente encontrar lo que es nuestro propio Satori, nuestra propia iluminación y poder conocer y caminar con la energía. También dejarlo a todos los seguidores del canal de la Alianza que se suscriban al canal de la Alianza porque este programa está dando que hablar y obviamente estamos mostrando y enseñando una forma más de cómo el sistema Reiki Sean se está expandiendo y quiere entregar como el Reiki del futuro. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo a todos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo. Recuerden, iniciaciones en las escuelas de tradición. Va a ser un programa muy bonito en donde también vamos a invitar al maestro Nicolás de la Escuela de Chile. Sí. Gracias, José Luis, de la Escuela de León. Gracias, hasta luego. Guanajuato. Y bueno, pues nosotros de la sede de Irapuato. Hasta luego, nos vemos. Bye, gracias. Bye, bye.